noches. Mi nombre es Rafael José Nieto Pineda, del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En la asignatura de Gestión Documental 1, con el docente José Luis Carreño Santoyo, de la Universidad del Quindío. El día de hoy vamos a hablar de la organización documental, ¿sí?, la clasificación documental, sus tipos y elementos. Vamos a hablar del CCD, o el cuadro de clasificación documental, la TRD, o la tabla de retención documental, la TBD, o la tabla de valoración documental, y sobre las series documentales. Entonces, ¿qué es organización documental? La organización documental es el proceso archivístico, ¿sí?, orientado a la ordenación, descripción y clasificación de los documentos producidos por una entidad. ¿Sí? Y la clasificación documental es una fase del proceso de organización documental en el cual se identifican y establecen los documentos según la estructura orgánico-funcional de la entidad que produce el documento. ¿Sí? En ella tenemos los tipos y elementos de la clasificación. Entre los tipos tenemos la clasificación funcional, la cual, dependiendo de las funciones de la entidad, ¿sí?, ella va generando o ha generado un fondo de archivo, el cual es el elemento apropiado para hacer la clasificación. ¿Sí? Basados en este criterio, la clasificación, ¿sí?, se hace dependiendo del documento generado por la entidad. ¿Sí? Se agrupa en una serie documental. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un contrato, ¿sí?, el contrato debe ser archivado en la serie documental de contratos. Si la entidad produce una evaluación de desempeño, un documento de evaluación de desempeño, ese documento debe ir archivado en la serie documental de historias ocupacionales, ¿sí? Dependiendo también a su jerarquización y a su producción cronológica. En la clasificación orgánica, las series se agrupan de acuerdo con las diferentes divisiones administrativas y estructurales de la entidad. Es decir, si tenemos un documento producido por gerencia, ese documento debe ir con una distinción jerárquica para ser archivado. Si el documento es producido por el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí?, ese documento debe ir con una distinción jerárquica para ser archivado. ¿Sí? Y en la clasificación por materias, ¿sí?, aquí se hace como resultado del contenido del documento. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos una serie de documentos y en esos documentos hay contratos, hay hojas de vida, hay historias clínicas, hay evaluaciones de desempeño, esos documentos se clasifican, ¿sí?, y se deben archivar en cada serie correspondiente, ¿sí?, para su adecuada foliación. ¿Sí? Y en los elementos de la clasificación tenemos por acciones. ¿Sí? Toda entidad, ¿sí?, es creada con un fin. ¿Sí? Y también para ese fin se le dan unas funciones y unas competencias específicas para que logre los objetivos correspondientes. Y tenemos el elemento de estructura orgánica. Toda entidad tiene que tener una estructura orgánica, ¿sí?, para que desarrolle sus competencias, ¿sí?, para que se desarrolle eficazmente, ¿sí?, para que sea organizada. Y los asuntos o materias, toda entidad, ¿sí?, debe tener su descripción física o organizada de las dependencias, ¿sí?, para que los documentos así sean clasificados. ¿Sí? En este orden de ideas, todos estos elementos son utilizados para hacer la clasificación documental, ¿sí?, dependiendo de las acciones que realice la entidad, ¿sí?, dependiendo de su estructura orgánica y dependiendo del área que produce el documento, ¿sí?, de los asuntos que ese documento trata. Por ejemplo, si es un contrato,
ese documento debe así ser archivado. Si es una historia clínica, ese documento así debe ser archivado. Ahora seguimos con unos elementos que hacen parte de la organización documental, el cual es el cuadro de clasificación documental, o el CSD, el cual es un esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una entidad, en la cual se registran series y subseries, sesiones o sucesiones. La TLD, o la tabla de retención documental, que es un listado de series o sus correspondientes tipos documentales, ¿sí?, al cual se le asigna el tiempo de permanencia en cada tipo, en cada etapa del ciclo vital del documento. Y la tabla de valoración documental, o TVD, que es un listado de series o asuntos al cual se les asigna el tiempo de permanencia en el archivo central, así como su disposición final. Y seguimos con la serie documental, el cual es el conjunto de unidades documentales, ¿sí?, de estructura y contenido homogéneos emanadas de un mismo órgano o sujeto productor, ¿sí?, como consecuencia del ejercicio de sus funciones, ¿sí? Entre ellas tenemos las historias clínicas, historias laborales, historias ocupacionales y de contratos, las cuales son series documentales. En las historias clínicas son un esquema que refleja cronológicamente las condiciones de salud del paciente, ¿sí?, y los actos y procedimientos médicos en un documento que es en privado, ¿sí?, obligatorio y de reserva. La serie documental de historias clínicas es una serie documental compuesta, porque contiene varios tipos documentales, ¿sí?, como citas médicas, ¿sí?, el tipo documental de órdenes médicas y entre otros, ¿sí? Esta serie documental, ¿sí?, estos tipos documentales deben ser organizados cronológicamente para que el paciente pueda hacer un seguimiento de los servicios de salud que le fueron prestados, ¿sí? Las historias clínicas, el primer documento generado, ¿sí?, es el último del expediente, y el último documento generado es el primero del expediente, para hacer una adecuada foliación, ¿sí?, y archivo, ¿sí? Entonces seguimos con la serie de documentales de historias laborales. Es un documento privado, ¿sí?, el cual contiene toda la información desde la vinculación del empleado, ¿sí?, su trayectoria laboral por la empresa, hasta la salida de la empresa, ¿sí? En esta historia laboral, el primer documento generado, ¿sí?, es el último de la serie, y el último documento generado es el primer documento del expediente, ¿sí? Seguimos con las historias ocupacionales, ¿sí? También es un documento privado, ¿sí?, el cual contiene información sobre las evaluaciones de desempeño que se le hacen a los empleados, las evaluaciones de desempeño, los riesgos a los cuales estuvo expuesto el empleado, ¿sí? También sobre las evaluaciones de desempeño en el puesto de trabajo, ¿sí?, donde el último documento generado es el primer documento del expediente, ¿sí? Y tenemos por último las series documentales de contratos. Esta serie documental, dependiendo de la entidad, puede ser pública o privada, ¿sí? Porque hay entidades que por transparencia publican los contratos en sus páginas web, ¿sí?, y publican esa información que se almacena en esta serie, ¿sí? En esta serie se almacenan contratos por prestación de servicio, contratos de compra, ¿sí?, contratos de licitaciones, contratos laborales de contratación de empleados, ¿sí?
siendo el último documento generado, ¿sí?, el primer documento del expediente, ¿sí?, para una adecuada foliación y un adecuado archivo. Muchas gracias por la atención prestada, espero les haya servido esta información. Les habla Rafael Nieto, ¿sí?, estudiante CIPA de Gestión Documental 1 con el docente José Luis Carreño Santoyo. Muchas gracias.